Antes de comenzar, quiero dejar en claro que la información que compartiré en este video no es personal y no tengo intención de tomar partido por ninguno de los involucrados en el conflicto entre Israel y Palestina. Mi objetivo es ofrecer una visión general de la historia y los acontecimientos que han dado forma a esta situación, para que podamos comprender mejor las complejidades de este conflicto. En este contexto, mi única intención es hacer un llamado a la paz y al fin de esta guerra, así como a la conclusión de los conflictos que afectan a nuestra humanidad en su conjunto. Creer en la posibilidad de un futuro donde la reconciliación y la empatía prevalezcan es lo que todos necesitamos, independientemente de nuestras creencias o antecedentes. Este tema es de mucha sensibilidad y complejidad, por eso lo he tomado con mucho respeto. Así que, acompáñame en este viaje de reflexión y entendimiento. Desde tiempos inmemoriales, una tierra pequeña pero significativa en el Medio Oriente ha sido el escenario de una de las historias más profundas y dolorosas de la humanidad. Israel y Palestina, dos pueblos que comparten una historia tan antigua como el mundo mismo, están atrapados en un conflicto que parece no tener fin. Hoy, este conflicto no solo ocupa titulares, sino que también nos enfrenta a preguntas fundamentales sobre la paz, la justicia y nuestro papel como ciudadanos del mundo. La guerra entre Israel y Palestina no es simplemente un conflicto moderno por el control de territorios o fronteras. Su raíz es milenaria, y sus implicaciones espirituales, sociales y morales nos afectan a todos, sin importar dónde vivamos. Cada misil que se lanza, cada vida que se pierde resuena en el corazón de millones de personas, no solo en la región sino en todo el mundo. Y lo que es aún más inquietante, nos confronta con una verdad que quizás no queramos aceptar. Nos vemos obligados a preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner fin a algo que parece no tener solución? Hoy, quiero invitarte a que reflexionemos juntos. A lo largo de este video, exploraremos el conflicto entre Israel y Palestina, no solo desde una perspectiva histórica o política, sino también a la luz de la Biblia. Porque sí, la Biblia nos ofrece una visión sobre este conflicto, no solo sobre su origen, sino también sobre su posible desenlace. Pero más allá de eso, lo más importante es lo que nos revela sobre nuestro rol como seres humanos en medio de esta guerra. La Biblia nos enseña que el conflicto no es solo externo, entre naciones, sino también interno, dentro de cada uno de nosotros. Las luchas por el poder, la justicia, el control, el miedo al otro, son batallas que todos, de alguna manera, vivimos. Y lo que sucede en Israel y Palestina es, en muchos aspectos, un reflejo de los conflictos internos que enfrentamos como humanidad. Las fronteras que trazamos entre nosotros no son solo geográficas, sino también espirituales y emocionales. Así que te hago una pregunta, ¿qué podemos hacer para derribar esas fronteras? ¿Qué nos dice la historia, y qué nos enseña la Biblia sobre cómo sanar estas divisiones? Tal vez te sorprenda lo que vamos a descubrir. Hoy, quiero llevarte en un viaje a través de la historia, desde las raíces de este conflicto en los tiempos bíblicos hasta los eventos actuales, y más allá, hacia las profecías que hablan de lo que está por venir. Reflexionaremos no solo sobre los hechos, sino sobre lo que significan para nosotros, para nuestra fe y para nuestra humanidad. Porque este no es solo un conflicto entre dos pueblos lejanos. Es un conflicto que nos afecta a todos, que desafía nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Y, más allá de la política y los titulares, la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿qué podemos hacer como humanidad para poner fin a esta guerra? La Biblia tiene respuestas, pero esas respuestas requieren algo de nosotros. Requieren un cambio en nuestro corazón, en nuestra forma de ver el mundo y de interactuar con los demás. No es fácil, pero es posible. Hoy reflexionaremos juntos desde la historia hasta la profecía bíblica sobre este conflicto que ha afectado a generaciones y que, de alguna manera, nos involucra a todos. Y al final de este viaje, espero que podamos encontrar no solo comprensión, sino también un llamado a la acción, a ser instrumentos de paz en un mundo que tanto lo necesita. Porque, en última instancia, esta guerra no se trata solo de territorios. Se trata de algo mucho más profundo, el corazón de la humanidad, dividido por el odio, la incomprensión y el miedo. Pero también es una oportunidad para redimirnos, para unirnos y para construir un futuro diferente. Y si algo nos enseña la Biblia, es que la paz es posible. Pero empieza dentro de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, la historia y la profecía bíblica nos llaman a la reflexión. ¿Qué haremos? El conflicto entre Israel y Palestina es una de las disputas más complejas y duraderas de la historia moderna, pero lo que muchos no saben o no entienden completamente es que este conflicto no es algo nuevo.
No es solo una cuestión de territorios, ni comenzó con las líneas trazadas por los mapas del siglo XX. Las raíces de esta disputa se extienden miles de años atrás, hasta los días de Abraham, un hombre que Dios escogió para ser el padre de naciones. Abraham, una figura central tanto para judíos como para árabes, es venerado como el padre de la fe y el origen de ambos pueblos. Sin embargo, las tensiones que hoy se viven en la región nacen de una decisión que, a los ojos de muchos, marcó el inicio de una división que sigue presente. Según las Escrituras, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero esa promesa se vio empañada por la incertidumbre, la impaciencia y las circunstancias humanas que generaron una fractura en su familia. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, nacidos de diferentes madres y bajo circunstancias muy distintas. Ismael, el hijo primogénito, nació de Agar, la sierva de Sara, la esposa de Abraham, cuando ésta no podía concebir. Más tarde, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, según lo que Dios había anunciado. Desde ese momento, las tensiones entre estos 2 hijos y sus descendencias comenzaron a crecer. Ismael es considerado el antepasado de muchas naciones árabes, mientras que Isaac es visto como el padre del pueblo de Israel. La rivalidad entre estos 2 linajes fue más que una simple disputa familiar. Se convirtió en un símbolo de las tensiones espirituales y territoriales que se han perpetuado a lo largo de los siglos. Este conflicto de origen bíblico no se limita solo a diferencias sobre quién posee legítimamente la tierra, se trata de una profunda herencia de tensiones religiosas, históricas y culturales que han marcado la región desde entonces. ¿Pero por qué es tan difícil alcanzar la paz hoy en día? Para responder a esta pregunta, debemos mirar no solo a los hechos históricos, sino también a los factores espirituales y humanos que han moldeado el curso de los eventos. A lo largo de la historia, tanto israelíes como palestinos han reclamado la tierra con base en sus derechos históricos y espirituales. Para el pueblo judío, la tierra de Israel es la tierra prometida, otorgada por Dios a los descendientes de Abraham a través de Isaac. Para los árabes, y en particular los palestinos, esta tierra también es su hogar, un lugar que han habitado durante generaciones y que consideran su legítimo derecho a través de la descendencia de Ismael. Este es el corazón del conflicto, 2 pueblos, ambos con reclamos profundamente arraigados en su identidad espiritual, cultural e histórica, y ambos luchando por lo que consideran su tierra sagrada. A lo largo de los siglos, la región ha sido el escenario de múltiples imperios, invasiones, conquistas y ocupaciones, cada una de las cuales ha dejado su huella. Desde los antiguos babilonios y romanos hasta los otomanos y británicos, cada época ha añadido capas de complejidad a la cuestión territorial. En el siglo XX, con la caída del Imperio Otomano y la intervención de potencias occidentales como el Reino Unido, el conflicto comenzó a tomar la forma que conocemos hoy. La Declaración de Independencia del Estado de Israel en 1948 marcó un momento decisivo. Para los judíos, fue el cumplimiento de una promesa bíblica, el regreso a su hogar ancestral después de siglos de exilio y persecución. Para los palestinos, fue el comienzo de una catástrofe, una Nakba, que los dejó desplazados, sin tierras y con un futuro incierto. Desde entonces, la región ha sido testigo de innumerables intentos de mediación, guerras, intifades y negociaciones de paz, cada una más frágil que la anterior. Las fronteras han cambiado, las alianzas se han reconfigurado, pero lo que no ha cambiado es el profundo dolor y sufrimiento que ambos pueblos han experimentado. Cada bando tiene su narrativa, su propia historia de victimización y resistencia, y esas narrativas son tan poderosas que a menudo se convierten en barreras imposibles de superar. En la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo tan complejo como siempre. Las soluciones políticas parecen inalcanzables y la paz parece algo lejano. Pero hay una pregunta que debemos hacernos: ¿por qué sigue siendo tan difícil alcanzar la paz? La respuesta no es simple. No se trata solo de tierras, ni de quién tiene razón o quién está equivocado. Se trata de heridas profundas, tanto históricas como personales. El conflicto ha sido alimentado por siglos de desconfianza, odio y dolor acumulado. Generación tras generación, el ciclo de violencia se ha perpetuado, y las oportunidades de reconciliación han sido escasas. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. ¿Estamos, como humanidad, condenados a vivir con estos conflictos perpetuos? ¿O hay algo más que podemos hacer para romper este ciclo? La Biblia nos enseña que la verdadera paz no es solo la ausencia de guerra, sino la reconciliación, la sanación de las relaciones rotas y la restauración de la justicia.
Pero para que eso ocurra, necesitamos un cambio profundo en nuestro corazón. La paz no llegará solo a través de acuerdos políticos o negociaciones diplomáticas. Requiere un compromiso espiritual, un esfuerzo por ver al otro no como enemigo, sino como un ser humano hecho a la imagen de Dios. Y esa es la gran lección que podemos aprender del conflicto entre Israel y Palestina, la necesidad de sanar no solo las fronteras, sino también nuestras almas. Este conflicto, que comenzó con Abraham, sigue presente hoy porque las divisiones no son solo geográficas. Son espirituales, emocionales y profundamente arraigadas en la identidad de ambos pueblos. Y mientras esas divisiones persistan, la paz será difícil de alcanzar. Pero no imposible. La historia de Israel y Palestina es, en esencia, la historia de la humanidad. Una historia de luchas, de divisiones, de anhelos insatisfechos y de esperanzas no cumplidas. Pero también es una historia que nos recuerda que, aunque el camino hacia la paz es difícil, siempre es posible si estamos dispuestos a recorrerlo con fe, compasión y humildad. Porque la verdadera paz empieza dentro de nosotros, y solo a través de Dios podemos encontrar el camino para restaurar lo que ha sido roto. Según la Biblia, el conflicto entre Israel y Palestina no es solo una cuestión política o territorial, tiene sus raíces en una historia antigua, una historia familiar que nos lleva a los tiempos de Abraham. Abraham es una figura central tanto en la tradición judía como en la musulmana, y se le reconoce como el padre de ambas naciones. Pero la semilla de la división se plantó cuando sus dos hijos, Isaac e Ismael, tomaron caminos separados, dando origen a dos linajes que más tarde representarían dos pueblos en constante conflicto. La historia comienza en el libro de Génesis, donde se relata cómo Abraham, un hombre al que Dios le había prometido una gran descendencia, enfrentó un momento de incertidumbre. A pesar de la promesa divina, Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. En medio de esta espera, Sara tomó la decisión de ofrecer a su sierva egipcia, Agar, para que concibiera un hijo con Abraham. Así nació Ismael, quien, en la tradición bíblica, es considerado el ancestro de las naciones árabes. Sin embargo, más tarde, cuando Sara finalmente dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, las tensiones familiares comenzaron a surgir. Sara, preocupada por el lugar de Ismael en la familia, pidió a Abraham que despidiera a Agar e Ismael. Con dolor en su corazón, Abraham cumplió el deseo de su esposa, y así, Agar e Ismael fueron enviados al desierto, donde Dios les prometió que Ismael también sería el padre de una gran nación. Aquí es donde la Biblia menciona por primera vez una predicción sobre el carácter y destino de Ismael. En Génesis 16:12, se dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Este versículo ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una profecía sobre las dificultades que los descendientes de Ismael enfrentarían en su relación con otros pueblos, particularmente con los descendientes de Isaac. Isaac, por otro lado, es considerado el antepasado del pueblo de Israel. A través de él, se estableció la línea del pacto que Dios hizo con Abraham. Según la Biblia, Dios confirmó su promesa a Isaac, asegurando que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, la tierra prometida a Abraham y sus descendientes. Este es el punto de partida de un conflicto que no solo es territorial, sino también espiritual. Las tensiones entre los descendientes de Ismael e Isaac no solo reflejan la división entre dos hermanos, sino que también se han transformado en un símbolo de la división entre dos grandes tradiciones religiosas y dos pueblos con reclamos legítimos sobre la misma tierra. Por un lado, los israelíes, como descendientes de Isaac, ven la tierra como un regalo divino, un derecho que les fue otorgado por Dios mismo. Por otro lado, los árabes palestinos, como descendientes de Ismael, también tienen un vínculo profundo con la tierra y creen que tienen derecho a habitarla, ya que es parte de su herencia ancestral. Lo que comenzó como un conflicto familiar ha evolucionado con el paso de los siglos en una disputa nacional y religiosa. Ambos pueblos, con raíces comunes, han sido separados por generaciones de conflicto y violencia, cada uno luchando por su lugar en una tierra que consideran sagrada. Es importante señalar que, aunque este conflicto tiene una dimensión espiritual enraizada en las Escrituras, también ha sido alimentado por siglos de historia política, cultural y territorial. Las tensiones que comenzaron en la época de Abraham no permanecieron aisladas en el tiempo, más bien, se intensificaron y tomaron nuevas formas a medida que las generaciones pasaban. El relato bíblico de Isaac e Ismael es más que una historia de dos hermanos. Es una representación de cómo la división y el dolor pueden perdurar a lo largo del tiempo, afectando no solo a las personas directamente involucradas, sino también a generaciones enteras.
Lo que comenzó como una disputa entre dos hijos de Abraham se ha transformado en una lucha global que involucra a millones de personas y múltiples naciones. En la actualidad, cuando miramos el conflicto entre Israel y Palestina, debemos recordar que no es simplemente un conflicto sobre fronteras o política. Se trata de una herencia de división que se remonta a los días de Abraham. Sin embargo, también es una historia que nos recuerda que, a pesar de las diferencias y el dolor, ambos pueblos están profundamente entrelazados. Tanto los descendientes de Isaac como los de Ismael son parte de la promesa de Dios a Abraham, y ambos tienen un lugar en la narrativa de la redención y la restauración. La Biblia nos llama a reconocer esta verdad. Aunque el conflicto ha causado inmenso sufrimiento a lo largo de los siglos, también nos ofrece una visión de reconciliación. En medio de las tensiones, Dios no solo prometió grandes naciones a ambos hijos de Abraham, sino que también ofreció su bendición a través de la paz y la reconciliación. La promesa de Dios no es solo para un pueblo, sino para todos los descendientes de Abraham. En este sentido, tanto Israel como Palestina tienen un papel en el plan divino de redención. Cuando reflexionamos sobre esta historia, vemos que el conflicto entre Israel y Palestina es una historia profundamente humana, llena de dolor y división, pero también de esperanza. A pesar de los desafíos, la Biblia nos invita a mirar más allá de las diferencias y buscar la paz. Jesús mismo nos enseñó que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y es en este espíritu de reconciliación que podemos empezar a sanar las heridas de este conflicto milenario. La historia de Isaac e Ismael es, en muchos sentidos, un espejo de nuestra propia humanidad. Nos recuerda que, aunque somos capaces de gran división y conflicto, también tenemos la capacidad de buscar la paz, la comprensión y el perdón. Y en este esfuerzo, encontramos la verdadera esencia de lo que significa ser hijos de Dios, un llamado que trasciende las fronteras y las diferencias, un llamado a la unidad y a la paz en medio del dolor. El conflicto entre Israel y Palestina no puede resolverse solo con acuerdos políticos o soluciones territoriales. Requiere un cambio profundo en el corazón de ambos pueblos, una voluntad de reconciliación que solo puede venir a través de la intervención divina. Como cristianos, estamos llamados a orar por esa paz, a ser testigos del poder transformador de Dios y a actuar como agentes de reconciliación en un mundo dividido. Ahora un breve repaso de la historia del conflicto hasta la actualidad. La historia del conflicto entre Israel y Palestina es una crónica compleja, dolorosa y marcada por una serie de eventos que han dejado heridas profundas en ambos pueblos. Para entender cómo llegamos a la situación actual, es crucial explorar cómo este conflicto ha evolucionado desde sus raíces antiguas hasta los eventos modernos que han definido las relaciones entre israelíes y palestinos. A finales del siglo XIX, el mundo fue testigo del surgimiento del sionismo, un movimiento político y nacionalista judío que promovía el retorno del pueblo judío a la tierra de Palestina, entonces bajo control del Imperio Otomano. Este movimiento fue impulsado por la creciente persecución de judíos en Europa, particularmente en el Imperio Ruso, donde los pogromos y la discriminación antisemita eran moneda corriente. Para muchos judíos, la solución a su sufrimiento era la creación de un estado propio en lo que consideraban su patria ancestral, la tierra de Israel, una región que incluía a Palestina. La migración judía hacia Palestina comenzó a intensificarse a fines del siglo XIX, lo que causó tensiones con los habitantes árabes de la región, que veían con preocupación el creciente número de colonos. A medida que más judíos llegaban, se formaban comunidades agrícolas y urbanas, creando un dinamismo social y económico que, aunque contribuyó al desarrollo de la región, también exacerbó las divisiones entre judíos y árabes. El verdadero punto de inflexión en la historia del conflicto llegó en 1947, cuando la Organización de las Naciones Unidas, ONU, recién formada después de la Segunda Guerra Mundial, propuso un plan para partir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Este plan fue conocido como la Resolución 181. La comunidad judía, tras siglos de persecución y el reciente trauma del Holocausto, aceptó el plan de la ONU como una oportunidad para establecer un hogar seguro y legítimo en la tierra que consideraban suya por derecho divino. Sin embargo, los árabes palestinos y los estados árabes circundantes rechazaron rotundamente la partición, considerando que era una imposición injusta que despojaba a los palestinos de su tierra. El 14 de mayo de 1948, el liderazgo sionista, bajo la figura de David Ben-Gurión, declaró la independencia del Estado de Israel. Este acto fue un momento de júbilo para los judíos, que por fin veían cumplido su sueño de tener un Estado propio. Sin embargo, para los palestinos y los estados árabes, fue el inicio de un periodo de conflicto abierto.
Al día siguiente de la proclamación de Israel, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el recién formado estado en lo que se conoció como la Guerra de 1948 o la Guerra de Independencia Israelí. Este fue el primer capítulo en una serie de conflictos bélicos entre Israel y sus vecinos árabes. La Guerra de 1948 terminó con una victoria para Israel, que consolidó su existencia y expandió su territorio más allá de lo que la ONU había propuesto en su plan de partición. Sin embargo, la victoria israelí también significó una catástrofe para los palestinos, quienes fueron desplazados masivamente de sus hogares. Esta experiencia de exilio y desplazamiento es conocida por los palestinos como la Nakba, o catástrofe. Cientos de miles de palestinos se convirtieron en refugiados, una realidad que sigue marcando la narrativa palestina hasta el día de hoy. Los siguientes 20 años fueron testigos de una creciente tensión en la región, hasta que, en 1967, Israel se enfrentó nuevamente a sus vecinos árabes en la Guerra de los 6 días. En una impresionante operación militar, Israel derrotó a las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania en menos de una semana. Como resultado, Israel ocupó la Franja de Gaza, la península del Sinaí, los Altos del Golán, y lo más significativo, Cisjordania y Jerusalén Este. Este evento transformó radicalmente el conflicto. Para los israelíes, fue una victoria histórica que reforzó su control sobre territorios que consideraban estratégicamente vitales. Para los palestinos, sin embargo, fue otro golpe devastador, ya que ahora vivían bajo ocupación israelí directa. Durante las décadas siguientes, Israel y los países árabes pelearon otras guerras importantes, como la Guerra de Yom Kippur en 1973, donde Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel en el día más sagrado del calendario judío. Aunque Israel logró resistir el ataque, la guerra dejó claro que el conflicto no se resolvería solo con victorias militares. En los años 90, parecía que una paz era posible cuando los líderes israelíes y palestinos firmaron los acuerdos de Oslo en 1993, bajo la mediación de Estados Unidos. Estos acuerdos establecían un marco para el reconocimiento mutuo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, liderada por Yasir Arafat, y proponían la creación de un Estado palestino junto a Israel. Sin embargo, a pesar de las esperanzas iniciales, los acuerdos fracasaron en última instancia debido a la desconfianza mutua, la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, y los estallidos de violencia, incluida la Segunda Intifada en el año 2000, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Hoy, el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo uno de los más intratables del mundo. En la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista Hamas, la situación es particularmente grave. Gaza ha sido objeto de varios conflictos armados desde 2007, cuando Hamas tomó el control del territorio. Las tensiones entre Israel y Hamas han resultado en múltiples guerras y escaladas de violencia, caracterizadas por bombardeos y ataques aéreos que han cobrado la vida de miles de civiles en ambos lados. Cisjordania, por su parte, sigue bajo ocupación militar israelí, y los asentamientos israelíes han continuado expandiéndose, lo que ha sido una fuente constante de fricción. Los palestinos que viven en Cisjordania enfrentan una realidad diaria de puntos de control, restricciones de movimiento y limitaciones en su acceso a recursos esenciales, lo que agrava las tensiones y la desesperación. A lo largo de esta larga historia de conflicto, las negociaciones de paz han sido constantes, pero cada intento de paz ha terminado en fracaso. Los acuerdos de Oslo, la hoja de ruta para la paz, las negociaciones de Camp David y otros esfuerzos internacionales han sucumbido a las realidades políticas y a la falta de confianza entre las partes. Cada fracaso ha dejado cicatrices más profundas en ambos pueblos, alimentando el resentimiento y la desconfianza. Reflexionar sobre esta historia nos lleva a una conclusión inevitable: el conflicto entre Israel y Palestina no tiene ganadores. Ambas partes han perdido demasiado: vidas, hogares, tierras y la esperanza de una coexistencia pacífica. Cada vez que las negociaciones fracasan, se abre una nueva herida en el corazón de estas naciones. Es difícil imaginar una solución en medio de tanto dolor, pero también es crucial recordar que la paz no es imposible. La historia nos muestra que incluso los conflictos más arraigados pueden encontrar un camino hacia la reconciliación. Sin embargo, para que eso suceda, tanto israelíes como palestinos necesitan líderes dispuestos a arriesgarse por la paz, y la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad activa en apoyar estos esfuerzos.
A nivel humano, las heridas son profundas, pero también existe la posibilidad de sanarlas si se busca el diálogo sincero y se reconocen los derechos y dignidades de ambas partes. Este es un conflicto que ha definido la región, pero no tiene que seguir marcando el futuro. Entendamos lo que está ocurriendo hoy. La situación actual entre Israel y Palestina es desoladora. El conflicto ha alcanzado un punto donde las acciones diarias, tanto de israelíes como palestinos, se ven dominadas por el temor, la incertidumbre y la constante amenaza de violencia. Lo que antes se entendía como un conflicto territorial y político ha escalado a una crisis humanitaria de profundas proporciones, afectando no solo a los combatientes, sino a millones de civiles atrapados en un ciclo de agresiones mutuas. En la Franja de Gaza, el enfrentamiento entre el ejército israelí y el grupo militante Hamas ha marcado los últimos años. Cada escalada resulta en bombardeos masivos sobre Gaza, que, con sus más de 2 millones de habitantes, se ha convertido en una de las áreas más densamente pobladas del mundo. Gaza enfrenta un bloqueo económico impuesto por Israel y Egipto, que restringe el flujo de bienes, combustible y medicinas, agravando la crisis humanitaria. La falta de agua potable, electricidad limitada y un sistema de salud colapsado han hecho de Gaza un lugar donde la vida se sostiene con apenas lo mínimo. En los momentos de mayor tensión, los ataques aéreos israelíes sobre Gaza se intensifican, como respuesta a los cohetes lanzados por Hamas hacia ciudades israelíes. Aunque Israel alega que estas ofensivas están dirigidas a objetivos militares, inevitablemente los bombardeos impactan áreas civiles, destruyendo hogares, hospitales y escuelas. En medio de este fuego cruzado, la población civil, especialmente los niños, paga un precio terrible. Las imágenes de edificios colapsados y familias buscando refugio en los escombros son un recordatorio constante de que, en esta guerra, no hay lugar seguro para quienes no participan directamente en el conflicto. Mientras tanto, en Cisjordania, la expansión de los asentamientos israelíes continúa siendo uno de los puntos más controvertidos y tensos. Estos asentamientos, considerados ilegales bajo el derecho internacional, son vistos por muchos como un intento de fragmentar cualquier posibilidad de un futuro Estado palestino. Los colonos israelíes, a menudo protegidos por el ejército, se han instalado en territorios que los palestinos consideran suyos. Los enfrentamientos en esta región entre los colonos, las fuerzas de seguridad israelíes y los palestinos han resultado en un aumento de la violencia, con constantes desalojos de familias palestinas y la demolición de sus hogares. Jerusalén sigue siendo uno de los puntos de mayor disputa. La ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes es una metrópoli dividida, donde las tensiones estallan frecuentemente. Los lugares religiosos en la ciudad, especialmente la explanada de las mezquitas, conocida por los judíos como el Monte del Templo, son símbolos de la identidad y la fe de millones de personas, pero también son el epicentro de disturbios y enfrentamientos. Mientras tanto, en Israel, la sociedad también vive con miedo. Los civiles israelíes, especialmente aquellos que viven en las ciudades cercanas a la frontera con Gaza, viven bajo la constante amenaza de ataques con cohetes. Aunque el sistema de defensa antimisiles israelí, conocido como el Iron Dome, ha logrado interceptar muchos de estos proyectiles, la tensión psicológica es devastadora. Cada vez que suenan las sirenas, las familias israelíes corren hacia los refugios, temiendo por sus vidas. La comunidad internacional, por su parte, parece dividida entre dos posturas. Algunos países defienden el derecho de Israel a protegerse de los ataques de Hamas, mientras que otros condenan las acciones militares israelíes como desproporcionadas y como una violación de los derechos humanos de los palestinos. Esta división se extiende a las calles de muchas naciones, donde manifestaciones pro-palestinas y pro-israelíes reflejan la polarización global. Sin embargo, el verdadero drama del conflicto no radica en los debates políticos o en los medios de comunicación, sino en las vidas que se pierden diariamente. Los ataques, las represalias y la violencia parecen formar un ciclo inquebrantable. En ambos lados, hay familias que han perdido hijos, hermanos y padres. El odio generado por estas pérdidas alimenta una narrativa de venganza y deshumanización del otro. Esto hace que las posibilidades de reconciliación parezcan cada vez más lejanas. Cada vez que parece haber un resquicio de esperanza en las negociaciones, un nuevo estallido de violencia anula los esfuerzos diplomáticos. Los acuerdos de paz, que antes eran una promesa de futuro, ahora son solo un recuerdo lejano para las generaciones más jóvenes que nunca han conocido la paz. El dolor del conflicto no se limita a las fronteras de Israel y Palestina. Miles de personas en la diáspora palestina, esparcidas por el mundo, viven con la añoranza de una patria perdida y la esperanza de regresar algún día.
Al mismo tiempo, muchas familias judías en todo el mundo ven en Israel el único refugio seguro para su pueblo, recordando siglos de persecución que culminaron en el Holocausto. Lo que está ocurriendo hoy en Israel y Palestina no tiene ganadores. No hay victorias que celebrar, solo víctimas que lamentar. Cada día que pasa, la paz parece más lejana y los líderes políticos parecen incapaces de encontrar una solución duradera. Los pueblos de Israel y Palestina han sufrido demasiado, y lo que está en juego ya no es solo el control de tierras o territorios, sino el futuro de generaciones enteras. El conflicto ha mostrado al mundo una dolorosa realidad. Cuando las diferencias políticas y religiosas se entrelazan con décadas de odio y violencia, las soluciones no son simples. Este conflicto ha dejado claro que no hay una solución militar y que las armas solo engendran más muerte y sufrimiento. Sin embargo, también nos recuerda que es en los momentos más oscuros cuando la humanidad debe esforzarse más por encontrar la luz. Para las personas atrapadas en este conflicto, ya sean israelíes o palestinos, la única verdadera victoria será el fin del ciclo de violencia. La paz no vendrá por medio de más bombardeos o ataques, sino por un genuino esfuerzo de ambos lados por reconocer el dolor del otro y comprometerse a un futuro compartido, donde la dignidad y los derechos humanos prevalezcan sobre el odio y la división. Ahora miremos la profecía bíblica, lo que podría venir. El conflicto en Israel y Palestina no solo es una cuestión de historia o política, para muchos, tiene una dimensión espiritual y profética. Según las Escrituras, la región ha sido mencionada como el epicentro de eventos cruciales para el destino del mundo. Profetas como Ezequiel y Zacarías nos han dejado visiones sobre el futuro de Israel y el Medio Oriente, y estas profecías son fundamentales para entender el conflicto en un contexto más amplio y espiritual. Ezequiel 38, 1, 23 menciona una guerra futura conocida como la guerra de Gog y Magog. En esta profecía, se describe como una coalición de naciones se unirá para atacar a Israel. Gog, el líder de esta alianza, proviene de la tierra de Magog, una región que los estudiosos debaten sobre su ubicación exacta. La profecía señala que estas naciones se levantarán contra Israel, pero la intervención de Dios será decisiva. En lugar de Israel ser destruido, Dios defenderá a su pueblo, trayendo juicio sobre los enemigos que se levanten contra él. La destrucción de Gog y sus aliados será tan impactante que todas las naciones sabrán que fue el poder divino el que intervino. La descripción de esta guerra es vívida: fuego, lluvia de piedras y azufre caerán sobre los invasores, desatando el caos. La interpretación de esta profecía ha generado muchas especulaciones en la historia. Algunos creen que se refiere a un conflicto apocalíptico que aún está por venir, mientras que otros lo ven como una metáfora de los muchos enfrentamientos que Israel ha vivido y podría enfrentar en el futuro. Sin embargo, el mensaje central es claro: Dios protegerá a su pueblo cuando la amenaza sea más grande, y al final, será Él quien decida el desenlace. Por su parte, Zacarías 14, 2, 3 ofrece otra visión poderosa del futuro de Jerusalén y la región. Zacarías describe un momento en el que todas las naciones serán reunidas para luchar contra Jerusalén. La ciudad será tomada, y sus habitantes sufrirán enormemente, con partes de la población exiliada o sometida. Sin embargo, justo cuando todo parezca perdido, el Señor mismo intervendrá en la batalla, derrotando a las fuerzas enemigas y restaurando a su pueblo. Esta profecía culmina con la intervención divina, trayendo paz y justicia a Jerusalén. Dios reinará sobre toda la tierra, y las naciones que se levantaron contra Israel serán juzgadas. Estas profecías sugieren que los conflictos en Israel y el Medio Oriente están relacionados con un propósito mayor dentro del plan divino. Aunque la violencia y la guerra parecen interminables, las Escrituras nos enseñan que al final, habrá un tiempo de paz, pero no será una paz alcanzada por la humanidad, sino una paz traída por Dios mismo. Aunque estas profecías hablan de eventos catastróficos y de una intervención divina que traerá el fin del conflicto, también nos ofrecen una lección importante para el presente. No debemos simplemente esperar pasivamente que Dios actúe para resolver los problemas de hoy. Aunque la paz final, según la Biblia, vendrá de Dios, nosotros también tenemos un papel que desempeñar mientras tanto. En el presente, la intervención humana puede venir en forma de búsqueda de la justicia, la reconciliación y el respeto mutuo. Las acciones de las personas, gobiernos y organizaciones en todo el mundo tienen el potencial de aliviar el sufrimiento, promover el diálogo y encontrar soluciones a corto plazo que puedan evitar más derramamiento de sangre. La enseñanza bíblica sobre la paz está profundamente conectada con la justicia y el amor por el prójimo.
Las profecías no son una excusa para no actuar, sino un recordatorio de que, aunque el conflicto pueda parecer insuperable, el esfuerzo por la paz y la justicia es siempre valioso. Mientras esperamos el cumplimiento de las profecías, se nos llama a ser constructores de paz en nuestro tiempo. La Biblia pinta un cuadro dramático del futuro de Israel y el Medio Oriente, con guerras, juicios y una eventual intervención divina que traerá la paz. Sin embargo, estas visiones no deben ser vistas como una razón para la resignación o la inacción. Más bien, son un recordatorio de que la paz duradera solo vendrá cuando haya justicia, respeto y amor entre los pueblos. Aunque el conflicto tiene raíces profundas, la esperanza en una intervención divina nos impulsa a trabajar por la paz aquí y ahora, buscando soluciones humanas mientras aguardamos el plan mayor de Dios. El conflicto actual puede parecer irresoluble, pero la historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la intervención de Dios puede cambiar todo. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es luchar por la paz en todos los niveles, político, social y espiritual. Hago un llamado a la reflexión y oración. El conflicto entre Israel y Palestina no solo es un tema de política o historia, es una llamada a nuestra conciencia, a nuestra humanidad. Aunque las escrituras hablan de tiempos difíciles y de una lucha que parece incesante, también nos ofrecen una guía clara: somos llamados a ser pacificadores. Ser pacificadores no es una elección opcional, es un mandato que viene directamente de los labios de Jesús. Jesús, en su Sermón del Monte, no solo nos habló de lo que significa vivir una vida justa ante Dios, sino que nos dejó una promesa poderosa: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Qué significa ser un pacificador en medio de un mundo que parece inclinarse constantemente hacia el conflicto, la división y el odio? Significa que, a pesar de la oscuridad que nos rodea, podemos traer luz. Donde hay desesperanza, podemos llevar esperanza. Donde hay resentimiento y enemistad, podemos promover la reconciliación. El poder de la oración y la acción. La Biblia nos enseña que la paz verdadera no es simplemente la ausencia de guerra, sino una transformación profunda de nuestro corazón y de nuestras relaciones con los demás. Ser pacificadores comienza con la oración, porque en la oración nos conectamos con la fuente de toda paz, Dios mismo. Pero la oración no puede quedarse en un acto pasivo, debe impulsarnos a la acción. Nos llama a ser agentes activos del cambio, a estar dispuestos a movernos en dirección hacia el amor y el perdón. Jesús no solo habló de amar a aquellos que nos aman, Él nos desafió a amar incluso a nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, Mateo 5:44. Este llamado es radical, porque va en contra de nuestra naturaleza humana que busca venganza o retribución. En medio de un conflicto tan complejo como el de Israel y Palestina, parece difícil imaginar cómo se puede amar a aquellos que están en el otro lado de la batalla. Pero Jesús nos mostró que la verdadera paz solo se logra cuando somos capaces de romper el ciclo del odio. El perdón es uno de los actos más desafiantes, pero también uno de los más transformadores. Orar por nuestros enemigos y buscar su bienestar es el primer paso hacia la paz verdadera. Nos libera de la prisión del rencor y abre las puertas a la reconciliación. En un conflicto tan prolongado como el de Israel y Palestina, donde generaciones enteras han crecido con el resentimiento hacia el otro, la reconciliación parece imposible. Pero con Dios, nada es imposible. Cuando ponemos nuestras diferencias y nuestro dolor en manos de Dios, encontramos la fuerza para perdonar y empezar de nuevo. Independientemente de nuestras creencias. Independientemente de nuestras creencias o posturas políticas, todos compartimos un llamado común, el de ser agentes de paz en un mundo lleno de conflictos. Esto no significa que debemos ignorar las injusticias o callar ante el sufrimiento. Ser pacificadores no implica ser neutrales, sino estar del lado de la justicia y la verdad, buscando siempre la paz, incluso cuando parece imposible. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido polarizante, dividiendo a personas y naciones. Algunos toman partido por una u otra causa, mientras que otros prefieren no involucrarse. Pero el mensaje bíblico nos invita a ir más allá de estas divisiones humanas. Jesús nos llama a reconocer el dolor en ambos lados, a ver más allá de las etiquetas de amigos y enemigos y reconocer la humanidad en cada persona. Los israelíes y los palestinos son seres humanos, ambos creados a imagen de Dios, ambos sufriendo a causa del conflicto. Nuestro papel como seguidores de Cristo es orar por ambos pueblos, buscar la justicia para ambos y trabajar por la paz sin importar cuál sea nuestro trasfondo político o religioso. La responsabilidad de la comunidad global. Hoy más que nunca, el mundo necesita pacificadores.
En un tiempo en el que las divisiones entre países, religiones y etnias parecen más profundas que nunca, nosotros somos llamados a cerrar esas brechas. El conflicto en Israel y Palestina es un recordatorio constante de cómo la violencia puede destruir vidas y dividir generaciones. Pero también es un recordatorio de la necesidad de la paz, una paz que solo puede venir de Dios y de nuestra disposición a seguir su ejemplo. Cada día, nos enfrentamos a decisiones que pueden sembrar la paz o la discordia en nuestras propias comunidades. Aunque no estemos directamente involucrados en el conflicto en Medio Oriente, tenemos la capacidad de influir en nuestro entorno. Podemos elegir escuchar en lugar de gritar, podemos optar por comprender en lugar de juzgar, y podemos tender la mano a aquellos que son diferentes a nosotros en lugar de alejarnos. Al final, la paz no es algo que se logra de una sola vez, es un trabajo continuo, una decisión diaria. Debemos comprometernos a ser embajadores de paz en cada interacción, en cada conversación y en cada acto de bondad. Este es el llamado que Jesús nos hace, no solo para Israel y Palestina, sino para todo el mundo. Seamos constructores de paz. En medio de tanto conflicto, guerra y sufrimiento, se nos llama a hacer algo más grande. No solo observadores o comentaristas de la tragedia, sino constructores activos de paz. Jesús no nos dejó una tarea fácil, pero nos dejó una tarea noble, ser sus manos y pies en este mundo, llevando esperanza, sanidad y paz donde quiera que vayamos. Hoy, mientras vemos las noticias y escuchamos sobre la violencia en Israel y Palestina, no podemos quedarnos indiferentes. No podemos ignorar el dolor de los que están atrapados en este ciclo de destrucción. Pero tampoco podemos desesperarnos. Dios nos ha dado la capacidad de orar y actuar, de ser sus instrumentos de paz en este mundo. Que nuestro compromiso con la paz no se limite a una simple oración o a una buena intención. Que seamos pacificadores en cada aspecto de nuestra vida. En nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Porque, como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer? El conflicto entre Israel y Palestina puede parecer una cuestión lejana para muchos de nosotros, algo que no afecta directamente nuestras vidas diarias. Sin embargo, como ciudadanos del mundo y como seres humanos, no podemos permitirnos ser espectadores indiferentes. Es fácil pensar que, dado lo complejo y prolongado de este conflicto, no hay nada que podamos hacer como individuos. Pero ese pensamiento es una trampa. Aunque no podemos cambiar el curso de los acontecimientos por nuestra cuenta, hay pequeñas acciones que, unidas, pueden tener un impacto significativo. Orar, el poder de la intercesión. El primer y más poderoso acto es la oración. Como creyentes, sabemos que la oración no es un recurso pasivo, es una fuerza activa que mueve montañas. Cuando oramos, intercedemos ante Dios por la paz, por la reconciliación y por la sanidad de los corazones heridos de ambos lados del conflicto. En nuestras oraciones, debemos pedir sabiduría para los líderes, fortaleza para aquellos que sufren y, sobre todo, que el espíritu de paz de Dios reine sobre la región. No subestimemos el poder de la oración, pues ha sido la herramienta a través de la cual se han logrado grandes cambios en la historia. Levantemos nuestra voz a favor de la paz. Pero no podemos detenernos solo en la oración. Como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta, Santiago 2, 26. Actuar es una extensión natural de nuestra fe. En un mundo donde el ruido de la guerra y el odio a menudo ahogan las voces de la paz, necesitamos alzar nuestras voces a favor de la reconciliación. Participar en conversaciones sobre paz es vital. Es fácil caer en discursos polarizados que solo perpetúan el ciclo de odio, pero debemos ser agentes de diálogo constructivo, tanto en nuestras comunidades como en nuestras plataformas digitales. Promover la empatía y el entendimiento entre diferentes grupos es una forma crucial de crear un cambio duradero. En un conflicto como el de Israel y Palestina, es fácil tomar partido y perder de vista la humanidad de quienes están en el otro lado. Es aquí donde nuestra responsabilidad es mayor, debemos fomentar la empatía, ayudar a las personas a entender que, más allá de las diferencias políticas, hay seres humanos con historias, con dolor y con anhelos de paz. Esto se puede lograr promoviendo conversaciones abiertas, compartiendo historias que resalten la humanidad de ambas partes y educando a los demás sobre la complejidad del conflicto. Donar a organizaciones humanitarias. Otro paso concreto que podemos tomar es apoyar a aquellos que están en la primera línea, trabajando en la región para aliviar el sufrimiento. Existen numerosas organizaciones humanitarias que están dedicadas a brindar ayuda tanto a israelíes como a palestinos que han sido afectados por la guerra.
Estas organizaciones proporcionan alimentos, agua, atención médica y refugio a quienes lo necesitan. Donar recursos o tiempo a estas causas es una forma tangible de contribuir a la paz y la sanación. Algunas organizaciones que se pueden apoyar incluyen la Cruz Roja Internacional, UNICEF y Médicos Sin Fronteras, entre otras. Cada donación, por pequeña que sea, contribuye a aliviar el sufrimiento y a mejorar las condiciones de vida de las personas atrapadas en medio del conflicto. Además, muchas de estas organizaciones promueven el diálogo y la cooperación entre las partes enfrentadas, ayudando a construir puentes en lugar de muros. Promover la empatía en nuestras comunidades. La paz global comienza en casa. Si queremos ver un cambio en el mundo, debemos empezar a promover una cultura de empatía y comprensión en nuestras propias comunidades. Esto puede hacerse de muchas maneras, desde educar a otros sobre la situación en Israel y Palestina hasta fomentar conversaciones pacíficas sobre temas controversiales en nuestro entorno local. Podemos organizar debates o encuentros interreligiosos y multiculturales que promuevan el respeto mutuo y la comprensión. Además, en la era de la información, compartir contenido que promueva la paz y la reconciliación en las redes sociales puede tener un gran impacto. Evitemos la retórica incendiaria que polariza aún más a las personas y, en su lugar, utilicemos nuestras plataformas para crear conciencia sobre la importancia de la paz y la justicia. El impacto colectivo de las pequeñas acciones. A veces, sentimos que nuestras acciones son insignificantes en comparación con la magnitud del conflicto. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que el cambio siempre comienza con individuos dispuestos a actuar con coraje y compasión. Si cada uno de nosotros toma medidas pequeñas y concretas, podemos contribuir al cambio global. El conflicto en Israel y Palestina no tiene una solución fácil y la paz no llegará de la noche a la mañana. Pero si actuamos con fe, esperanza y determinación, podemos ser parte de la solución. Orar, educar, donar y promover la paz son formas en las que todos, independientemente de nuestra ubicación o recursos, podemos contribuir a un futuro más pacífico. El llamado está hecho. Ahora depende de cada uno de nosotros decidir cómo responder. Hoy más que nunca, necesitamos unirnos como humanidad. La guerra entre Israel y Palestina no debe dividirnos, sino motivarnos a buscar la paz en nuestros propios corazones y en el mundo. La historia nos enseña que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino un compromiso activo de construir puentes de entendimiento y reconciliación. Debemos recordar que cada acción cuenta y que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, inspirando a otros a unirse en la búsqueda de un mundo donde la compasión y la empatía prevalezcan sobre el odio y la división. Oremos. Dios eterno y misericordioso, venimos ante ti en humildad y gratitud, reconociendo la grandeza de tu amor y tu deseo de paz para toda la humanidad. En estos tiempos de oscuridad, cuando la guerra y la violencia parecen dominar las noticias y las vidas de muchos, te pedimos que tu luz brille con fuerza en medio de la tempestad. Te suplicamos por Israel y Palestina, dos naciones que han sufrido tanto a lo largo de los años. Conocemos el dolor y la angustia que se sienten en ambos lados y entendemos que, en el fondo, hay corazones anhelando paz, seguridad y un futuro mejor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, envuelva a cada hogar y a cada corazón en esa tierra herida. Que tu espíritu de reconciliación penetre en las mentes de los líderes, inspirándolos a buscar soluciones justas y duraderas y a poner fin a este ciclo de violencia que ha durado demasiado tiempo. Señor, también te pedimos por aquellos que están en la línea del frente, enfrentando el miedo y la incertidumbre a diario. Protege a los inocentes, sana a los heridos y brinda consuelo a los que han perdido a seres queridos. Que sientan tu presencia en su dolor y sepan que no están solos en esta lucha. Nosotros, como miembros de la comunidad global, nos comprometemos a ser instrumentos de tu paz. Ayúdanos a escuchar a aquellos que son diferentes a nosotros, a extender nuestra mano a quienes sufren y a actuar con amor y compasión. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu mensaje de amor, perdón y reconciliación, y que cada uno de nosotros sea un pacificador en nuestros hogares y comunidades. Te pedimos que despiertes en nosotros un ardiente deseo de justicia y que nos des la valentía de levantar nuestras voces contra la injusticia y la opresión, sin importar dónde ocurran. Que no seamos indiferentes al sufrimiento ajeno, sino que busquemos siempre la forma de contribuir al bienestar de nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, Señor, nos unimos en esta oración, recordando las enseñanzas de tu Hijo, Jesucristo, quien nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen. Que esa sea nuestra guía en estos tiempos difíciles. En tu nombre, oramos. Amén.
Déjame saber tu opinión en los comentarios y si quieres compartir o complementar el tema, me encantaría leerlo. Porque todos somos parte de esta gran familia y juntos podemos fortalecernos unos a otros. No olvides suscribirte para más mensajes de fe, esperanza y amor. Dios te bendiga.